Ahora vamos con el virus de la hepatitis B, también conocido como Big and Bad. Realmente en la literatura no sale así, pero le asignamos un nombre para que sea más divertido. Entonces, en su estructura le decimos que es big, o sea, grande, porque mide 42 nanómetros. Esto, a diferencia de muchos otros virus, es muy grande. O sea, es un virus que es grandecito en comparación con otros virus que ni siquiera son de la hepatitis. Y también es un virus, es el único virus que tiene envoltura de los virus de la hepatitis. Y aparte tiene una cápside de forma icosaédrica, pero en vez de contener un genoma de ARN, tiene un genoma de ADN. Ahora, ya hemos visto en láminas anteriores, cuando dimos generalidades de virus, de que a la partícula viral, cuando está fuera de la célula, cuando no está infectando la célula, se le conoce como virión. A ese virión, a esa forma intacta del virus, en el caso de la hepatitis B, se le apodó partícula de ADN. Entonces puedes ver en las literaturas que puedes ver como virus de la hepatitis B o partícula de ADN. Al mismo tiempo, posee la enzima ADN polimerasa. Entonces, el virus de la hepatitis B en su envoltura posee un antígeno. Es decir, este virus va a poseer varios antígenos que nos van a ayudar a permitir y a orientarnos hacia el diagnóstico del virus de la hepatitis B. Pero primero vamos a ver algunas de sus características propias. En esta parte del virus, que es la envoltura, va a poseer un antígeno que se llama antígeno de superficie y se abrevia HBsAg. Este HBsAg significa antígeno de superficie y es prácticamente el antígeno de la envoltura del virus de la hepatitis B. Ahora, en la cápside vamos a tener el antígeno de la cápside, que es HBsAg. Si vemos las siglas HBsAg, nos referimos a antígeno de la cápside. Está aquí, como puedes ver. Ahora, la cápside va a tener un core. El core, vamos a ver lo que es un componente. Ese componente se le conoce como componente de la cápside y se va a abreviar como HBeAg. Este antígeno es un producto de desecho de la estructura proteica del virus. Y este HBeAg puede ser encontrado en plasma y va a ser un biomarcador que nos va a indicar que hay infección activa y que la persona tiene un alto estado de infección. Es decir, de que la persona transmite más rápido la infección del virus de la hepatitis B. Ahora, en su patogenia, bueno, cabe mencionar también de que debemos recordar la epidemiología. El virus se transmite por fluidos corporales, pero mayormente es transmitido por contacto con sangre infectada a través de transfusiones sanguíneas o agujas, o compartir agujas. Y también puede ser transmitido por contacto sexual o perinatal. Ahora, ya hablando de su patogenia, el virus de la hepatitis B se va a adherir a los hepatocitos. Su punto de ataque son los hepatocitos mediante las glucoproteínas. Las glucoproteínas son las que ya te mencioné que están en la envoltura. Son los mismos antígenos de superficie, son HBsAg. La adhesión del virus de la hepatitis B a los hepatocitos va a estar mediada por estas glucoproteínas y va a entrar en un periodo de incubación de hasta más de 10 semanas, es decir, bastante tiempo. Por eso es que la infección por el virus de la hepatitis B se le conoce como hepatitis crónica. Ahora, cuando penetra en las células huésped, la nucleocápside introduce el genoma al núcleo. Es decir, mientras los virus de la hepatitis A introducen su genoma en el citosol porque son virus de ARN, los virus de ADN llegan directamente al núcleo. Y ahí es donde se completa la cadena de ADN para transformarse en una cadena de ADN bicatenario. Ahí es cuando comienza la replicación del virus dentro de la célula. Sin embargo, una característica y es que no es citolítico. ¿Qué significa eso? De que no mata a la célula, sino que la captura y hace algo así como una célula zombie. En cambio, el virus de la hepatitis A, como es un virus de ARN, lo que hace es que agota las proteínas de la célula y la célula muere. Porque hay tanta replicación viral dentro de la célula que agota las proteínas y los nutrientes de la célula y la célula, al perder su autonomía, ya no puede vivir. En este caso, el virus sí aprovecha de la célula y hace que sea una célula así como zombie, porque la célula sigue produciendo la misma cantidad de proteínas y nutrientes que como si eso fuese normal, pero el virus está controlando esas propiedades de la célula. Entonces, esa es una de las razones por las que el virus
de la hepatitis B causa la forma crónica de la hepatitis. También se ha encontrado que el virus de la hepatitis B, el ADN del virus de la hepatitis B, se integra en los cromosomas de las células hospedadora. Y en especial puede producir una enfermedad que vamos a ver más adelante, que es el carcinoma hepatocelular primario. Ahora, conociendo esto, sabemos de que el periodo de incubación es de hasta 10 semanas o más. Entonces, por eso se le apoda hepatitis crónica. Ahora, también te dije que el virus de la hepatitis B era bad, o sea, malo. Y esto es porque, a diferencia del virus de la hepatitis A, llega a producir lo que es la hepatitis crónica. Y esta va a tener varias fases. Vamos a tener la primera fase, que es de hepatitis aguda, lo voy a abreviar, que va a iniciar como cualquier hepatitis. Va a tener un inicio gradual de fatiga, pérdida del apetito, náusea, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, sensación de plenitud, etc. Y puede haber ictericia, coluria, que es la orina oscura, y esa es con apariencia de arcilla, o blanca, que es acolia. Y normalmente en esta fase no se presenta, pero si lo hace, se puede llegar a presentar la ictericia, pero a veces no se llega a presentar la ictericia. Entonces ya sabes de que se presenta eso. Ahora, también va a tener una segunda fase de lo que es la hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante es cuando hay daño agudo y rápida destrucción del hígado. Es decir, en la hepatitis fulminante el hígado se daña. Y eso puede provocar posteriormente de que el hígado comience a desarrollar tejido cicatricial. Y eso se le conoce como cirrosis hepática. Es decir, una hepatitis B puede evolucionar a una cirrosis hepática. Y luego hay una tercera fase, que es la hepatitis crónica, y es la forma crónica de la enfermedad. Las personas pueden curarse de hepatitis fulminante, porque el hígado se puede regenerar a sí mismo, como ya explicamos en la primera clase. Entonces, en la fase de la hepatitis crónica, la infección crónica disminuye la concentración de los linfocitos TCD8. Lo que impide la destrucción de las células infectadas. Entonces, el virus de la hepatitis B va a permanecer durante toda la vida, y es por esto, porque hace que disminuya la respuesta del sistema inmunitario. Al destruir a los linfocitos TCD8, lo que hace de que haya células aún con enfermedad silente del virus de la hepatitis B, y es por esto que las personas con virus de la hepatitis B no pueden donar sangre. Entonces, eso es lo que nos da una de las complicaciones que vamos a ver. Pero ahora nos vamos a centrar en el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? Ya sabiendo de la clínica, sabiendo de las fases de hepatitis aguda, hepatitis fulminante y hepatitis crónica, ¿cómo podemos saber si una persona tiene virus de la hepatitis B? Esto es por, otra vez, la serología, que es la clave para detectar infección por virus de la hepatitis. Entonces vamos a tener los antígenos. Si aparece el antígeno de superficie de la hepatitis B, va a significar de que hay infección activa. Sin embargo, este antígeno no ayuda a especificar si es aguda o crónica, o si la persona es simplemente un portador asintomático, que puede haber. Ahora, si en sangre vemos que hay el anticuerpo antígeno de superficie de la hepatitis B, esto va a indicar de que la persona tiene inmunidad ante el virus. Es decir, que la persona ha desarrollado anticuerpos y está curada y que no hay enfermedad activa. Entonces, si desarrolla, si vemos el antígeno de superficie, infección activa, pero no sabemos si es reciente o si es portador asintomático, o si es crónica la infección y no ha entrado en periodo de curación o de recuperación. Si aparece el anticuerpo para el antígeno de superficie, entonces indica de que la persona ya está curada. Sin embargo, esta permanece durante toda la vida y, como puede haber infección silente, no puede donar sangre. O no, como el virus de la hepatitis B se transmite por fluidos corporales o transfusiones de sangre, no puede transfundir sangre y tiene que guardar cuidado porque tiene una infección crónica. A pesar de que ya no tenga la sintomatología, pueden haber partículas del virus que si llega a infectar a otra persona por medio de fluidos corporales, la otra persona llega a desarrollar el virus de la hepatitis B. Solamente de que llegan a tener menos carga viral. Ahora, en el virus de la hepatitis B también puede haber anticuerpos que no son protectores, pero si se miden nos ayudan a entender cuánto tiempo tiene la infección persistiendo en el paciente. Si aparece en sangre, que es el antígeno de la cápside del HBsAg, nos puede ayudar a permitir saber cuánto tiempo tiene la infección persistiendo en el paciente. Entonces, por ejemplo,
Si un paciente tiene una infección reciente, entonces va a aparecer el anticuerpo para el antígeno de la cápside IgM. Y eso nos indica de que la infección es reciente. Pero si el paciente ya tiene la infección crónica, entonces va a aparecer el anticuerpo para el antígeno de la cápside IgG, porque es infección crónica, nos aparece con IgG, infección reciente IgM. Y es el que nos va a permitir saber lo de cuánto tiempo tiene la infección, si es reciente o si es crónica. El que nos dice de que hay infección activa es el antígeno de superficie. Y también hay otro antígeno que es el HBeAg, que es el antígeno del componente de la cápside. Y la presencia de este indica de que hay alta infectividad y enfermedad activa, es decir, de que la persona tiene mucha carga viral y de que es más transmisible la enfermedad que en otras formas de la hepatitis. Ahora, si hay presencia del anticuerpo contra el antígeno del componente de la cápside, entonces va a indicar de que hay baja infectividad. Y esto lo podemos ver muy bien aquí en este cuadrito, que aquí nos dice, está en inglés, pero lo voy a traducir. Entonces aquí dice Acute HBV, disculpen, hepatitis aguda. Entonces vamos a tener positivo el antígeno de superficie, porque tenemos hepatitis activa, una infección activa. Y aún no se han desarrollado anticuerpos contra cuando se desarrollan anticuerpos significa de que la persona está inmunizada o de que está recuperada. Ahora, en la hepatitis aguda, para ver si la infección es reciente, tenemos que recordar de que va a aparecer el antígeno del componente de la cápside. Ahí nos indica de que la infección es altamente transmisible. Entonces hay hepatitis aguda, antígeno de superficie, antígeno del componente de la cápside. Y para saber si es reciente, vamos a tener el anticuerpo para el antígeno del componente de la cápside, que es el anti-HBsAg. Y nos va a indicar de que es IgM. Si es IgM, estamos de acuerdo de que es una infección reciente. Ahora, si tenemos una persona con hepatitis crónica, pero con alta infectividad, es decir, de que la enfermedad es altamente transmisible en esa persona, entonces vamos a tener positivo para el antígeno de la cápside, positivo para el antígeno del componente de la cápside, y vamos a tener anticuerpos IgG, porque es una infección crónica. Ahora, si es una infección crónica, pero con baja infectividad, entonces vamos a tener positivo para el antígeno de superficie, negativo para el antígeno del componente de la cápside porque tiene baja infectividad, es decir, no hay tanta replicación viral, y vamos a tener positivo para anticuerpo para el antígeno del componente de la cápside. Eso quiere decir de que la carga viral está disminuyendo. Y como es una infección crónica, vamos a encontrar anticuerpos IgG. Ahora, si la persona está curada, vamos a encontrar anticuerpos para el antígeno de superficie y vamos a encontrar también anticuerpos para el antígeno del componente de la cápside. Y vamos a encontrar anticuerpos IgG, porque estos dos van a permanecer siempre. Y si la persona está vacunada, no va a presentar ninguno de los antígenos, pero sí va a presentar anticuerpos para el antígeno de superficie, porque la persona ha sido inmunizada. Y ahora, para terminar, vamos a conocer una de las complicaciones, que es el carcinoma hepatocelular primario. El carcinoma hepatocelular primario se da con la infección crónica del virus de la hepatitis B. El ADN se incorpora en los hepatocitos produciendo crecimiento maligno y mutaciones celulares. Esto resulta en la pérdida de los hepatocitos y la cicatrización hepática, lo que se conoce como cirrosis hepática. Entonces, una persona con virus de la hepatitis B que no se ha tratado o que no sabe que tiene virus de la hepatitis B, entonces puede desarrollar cirrosis hepática y es muy peligrosa por eso, porque es una enfermedad crónica. Las medidas de prevención son las más básicas. Existe la vacuna contra la hepatitis B, que es solo usada en personas con riesgo o exposición de mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque las personas que están en el área de la salud tienen que tener obligado esta vacuna, precisamente por el mecanismo de transmisión del virus de la hepatitis B. También existe inmunoglobulina contra la hepatitis B, fármacos con actividad frente a la polimerasa, la ADN polimerasa que utiliza el virus para infectar a la célula. Y la medida de precaución universal es el lavado de manos, efectivamente, porque el virus es el único virus de la hepatitis que tiene envoltura. Y bueno, eso fue todo por el virus de la hepatitis B. Los casos clínicos los veremos después. Entonces, ya ahora que conoces los virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis B y cómo diagnosticarlos, ya puedes tener este superpoder. Aún faltan 3 virus más, pero no te rindas, porque continuamos.